Primera de Corintios 16. Hoy estamos terminando esta carta de Primera a los Corintios. Hemos estado por muchos meses ya en esta carta y ha sido de mucha bendición. ¿Cuántos pueden confirmar esto? Ha sido de mucha bendición porque hemos tomado muchos temas que son muy nutritivos para la iglesia. Y Pablo termina esta carta de Primera a los Corintios con un tema muy práctico. Hoy vamos a analizar nada más 4 versículos de esta carta, pero nos vamos a apoyar en la segunda carta para extender el tema que se toca aquí a manera de despedida en este capítulo 16. Así es que vamos a la palabra en el libro o la carta a los Corintios, capítulo 16, versos del 1 al 4. ¿Ya estás ahí? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo amanecieron? Los veo contentos. ¿Sí están contentos? Los veo radiantes. De acá se ven todos como muy gozosos. Y eso pues nos anima a nosotros. ¿Sí? ¿Sí están gozosos? Bueno, qué bien. Dice primera carta a los Corintios 16: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Qué vamos a estar hablando al día de hoy? Vamos a hablar acerca de el dar, del ofrendar. La palabra nos enseña que debemos de dar con generosidad y con liberalidad. Así es que espero que no sea un tema incómodo para ti. Espero que no sea algo que te haga sentir mal. Pero sabes, aquí está en la palabra y la palabra nos lleva a entender y comprender que tú y yo como hijos de Dios, al igual que Él es generoso, nosotros debemos de ser, ¿cómo? Generosos, ¿sí? Muchos quizás nos puede costar esto en nuestra vida, pero si tú eres un hijo de Dios, totalmente convertido, no a medias, no hay cristianos a medios chiles. Si tú te consideras un hijo de Dios verdadero, debe de haber en ti esta característica, el ser generoso, el dar. Y bueno, a través de esta charla queremos darte 5 consejos que tienen que ver con el dar, que tienen que ver con el ofrendar, que tienen que ver con el sembrar en otros, en atender a los necesitados. Y bueno, pues quiero empezar con una pequeña quizás ilustración. Durante las cruzadas del siglo XII, esto es algo histórico, los cruzados contrataban mercenarios para que pelearan por ellos, ¿sí? En el siglo XII, los cruzados contrataban mercenarios para que pelearan por ellos, pero como era una guerra religiosa, los mercenarios tenían que ser bautizados antes de pelear. Sin embargo, algo curioso sucedía con estos mercenarios, que cuando se les bautizaba, ellos intencionalmente, al momento de ser sumergidos, levantaban su espada fuera del agua y la mantenían en alto, simbolizando que en medio de esa conversión, en medio de ese bautismo, su espada quedaba libre para que ellos la pudieran usar como ellos quisieran. ¿Sí? Curioso, ¿no? Ellos creían que si la espada se quedaba afuera, ya no estaba sujeta a la autoridad de Cristo, a la cual se estaban sometiendo a través del bautismo. Y sabes, esta pequeña ilustración nos ayuda a entender lo que muchos cristianos de una manera triste o penosa hacemos en cuanto a nuestra economía. Muchos quizás hemos llegado a Cristo, pero mantenemos nuestra cartera en alto pensando que Dios puede tener control de nuestras vidas, pero de nuestra economía no. Muchos cristianos creen que Dios puede tener control de muchas áreas, pero la economía, de esa me encargo yo. ¿A cuántos nos ha costado entender que tenemos que dar
con generosidad. Yo no sé, como te digo, nosotros como iglesia tenemos mucho cuidado en este tema y vamos a seguir manteniendo esa línea. No estamos aquí para poder tocar tu corazón y seducirte en cierta forma para que tú des porque necesitamos o dependemos de ti. No, escúchame. Estos temas son necesarios tocarlos para beneficio tuyo. Dile, esto es para beneficio tuyo a tu vecino. Esto es para tu beneficio. Es necesario que entendamos lo que el Señor nos dice acerca del dar. No mantengas tu cartera en el aire. El Señor es dueño de todo. De tus hijos, de tu casa, de tu cartera, de tu chequera, de tu negocio. Ahora, lo que Pablo está exhortando a la iglesia en estos versículos es de que debemos de estar, lo primero que quiero que anotes, si estás llevando las notas, que todos debemos de estar listos para dar. Di, listos para dar. Debemos de estar listos para dar. Dice el verso 1 nuevamente, en cuanto a la ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda, Pablo responde quizás el último asunto que quedaba pendiente a la iglesia de Corinto, el último aspecto que ellos le habían preguntado, y tiene que ver con finanzas, tiene que ver con dinero. Y al hablar de ofrendar, al hablar de invertir en el reino, hablar de atender a los necesitados en la iglesia, Pablo es muy puntual. No solamente en este capítulo, sino en la segunda carta a los Corintios. 2 capítulos, el 8 y el 9. Vamos a analizar algunos versículos porque hay unos principios muy interesantes respecto a este tema. Pero ahí da mucha instrucción acerca de cómo es que él invitaba a las iglesias y da testimonio no solamente de cómo se debe de administrar, no solamente cómo se debe de la iglesia involucrar en este tema, sino también nos da ciertos aspectos y principios muy importantes que tú y yo debemos de conocer con respecto al dar. Te repito y lo digo de todo corazón, no tiene ningún fin más que proveerte un conocimiento que el Señor demanda que tú tengas. Así es. Así es que, ¿por qué había la necesidad de dar ofrenda? Las posibles razones en Hechos capítulo 11, verso 28 y 29. Vamos rápido. Debido a una gran hambre, hay un contexto ahí. Hay un contexto donde hay una situación grave en la tierra de Judea. Hay una hambre que había sido prevista por un profeta. Y en ese mismo momento los discípulos se preparan. Verso 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Ahí está, una de las posibles razones, una de las pistas por las cuales la iglesia era llamada a invertir, a ofrendar, era porque había necesidad en otras regiones. Había necesidad en la iglesia de Jerusalén, había muchas personas viudas, había muchos pobres que la iglesia tenía ese corazón de ayudarles. Y de hecho, parte del distintivo de la iglesia del primer siglo era precisamente eso. En el capítulo 2, yo no sé si al final del versículo tú te recuerdes cómo es que la iglesia caminaba delante de los que no conocían de Cristo. Dice que ellos daban testimonio, dice que tenían en común todas las cosas y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y esto era de buen testimonio en la ciudad. ¿Por qué? Porque entre ellos se veía la necesidad y la atendían. Buscaban satisfacer esos faltantes, y todos vendían sus casas y todos decían, bueno, yo tengo de más, puedo entregarlo al servicio del Señor. Y vendían sus propiedades y ese dinero lo invertían para que no hubiera necesidad entre ellos. Y eso daba un buen testimonio. Y Pablo, al parecer, lo hizo en muchas otras iglesias. En la parte del verso 1 que acabamos de leer, dice:
haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo está diciéndole a Corinto, ustedes también ofrenden, ustedes también siembren, así como lo dije en Galacia, así como lo he dicho en Macedonia, así como lo he dicho en Acaya, ustedes también participen de este honor y privilegio. Así es que esa invitación nos alcanza hoy a comunidad cristiana. Nosotros debemos de estar listos para dar. Debemos de ser listos para dar, amén. Listos para dar. Dice Romanos, a manera de testimonio, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Sí, ahí está la evidencia. Acaya, Galacia, Macedonia eran regiones, no era una ciudad, eran regiones, así como Asia Menor, así como Frigia, así como Cilicia, así como otras partes que se mencionan en la palabra, eran zonas donde estaban establecidas las iglesias a las cuales Pablo les había predicado. Entonces Pablo exhortaba constantemente a la iglesia, ustedes también participen de esta necesidad tan grande. No se nos dan detalles en cuanto a qué tan fuerte o tan profunda fue esta hambruna, pero sí se habla de la necesidad y cómo la iglesia respondió. Sí se habla y se da evidencia de cómo la iglesia se levantó en esos días y fue de bendición en medio de esa necesidad tan grande. Gálatas capítulo 6, verso 10 dice, así que hermanos, tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Como iglesia debemos de ver por las necesidades de los que están en casa, de los de la familia de la fe. También primera de Juan 3:17 nos exhorta de esta manera, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón y checa cómo el apóstol Juan habla de esta manera, de una manera muy directa. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Es una pregunta retórica. Es una pregunta de, oye, si tú ves que alguien tiene necesidad y tú tienes bienes, ¿cómo te atreves a decir que el amor de Dios mora en ti? No se puede. ¿Estás aquí? Yo conozco en este lugar personas muy generosas y gloria a Dios por ese don que el Señor ha dado. Y el Señor les permitirá seguir desarrollándolo. Y es una bendición muy evidente, muy marcada, pero todos somos llamados a ser generosos. Todos somos llamados. Ahora, el apóstol Santiago también es muy radical. También nos da una exhortación bastante fuerte respecto al sembrar en beneficio de los demás. Dice, lo expresa de una forma como esta: la religión pura y sin mácula delante de Dios del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuál es la fe genuina? ¿Cuál es esa fe verdadera? Aquella que atiende al necesitado. ¿Me está siguiendo? Somos llamados, iglesia, somos llamados a estar listos para dar. Hay muchas palabras que están involucradas aquí en cada uno de estos pasajes. Las originales, muchas palabras originales, por ejemplo, logía, quiere decir colecta u ofrenda. Hay otra palabra que se usa para el mismo acto, para la misma actividad. La palabra koinonía, que significa comunión. O sea que cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros invertimos, estamos teniendo comunión unos con otros. Hay otra palabra también interesante, la palabra eulogía, que quiere decir bendición, o en muchos textos de ustedes, acorde a la traducción que traigas, se traduce como generosidad, dar con generosidad.
Esa es otra palabra, o sea que cuando tú ofrendas estás siendo generoso. Una cuarta palabra es diaconía, que significa administración o servicio. O sea que cuando nosotros ofrendamos estamos sirviendo a los demás, es un servicio. Oh, pero hay una más, hay una más, hay una más que yo creo que es la que más me impactó. Hay otra palabra que se llama caris, que significa gracia. O sea que cuando nosotros ofrendamos, sobre todo en el capítulo 8 de segunda carta a los Corintios, se repite y se usa mucho esta frase, hablando acerca de la gracia, hablando acerca de ofrendar. Se refiere Pablo a que cuando tú ofrendas, debemos de hacerlo de una manera que refleje la gracia de Dios, que refleje la gracia de Dios en nuestras vidas, que así como hemos recibido, nosotros también debemos de dar por los demás. Dios nos dio a su Hijo. Dios nos provee diariamente y sin esperar nada a cambio. De la misma manera, nosotros debemos dar con gracia, esperando recibir algo, esperando reconocimiento, esperando que me aplaudan, esperando que digan, hey, qué generoso eres, esperando que me pongan en un cuadro. No, porque si no, no sería con gracia. Entonces debemos de dar con gracia. Debemos de dar con gracia. Vamos al aspecto número 2. Dar conforme a nuestras posibilidades. Punto número 1 fue estar listos para dar. Vamos al punto número 2. Dar conforme a nuestras posibilidades. Verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, ¿según qué? ¿Qué dice ahí? Que aparte algo que ha ganado. Bueno, aquí dice, según haya prosperado, esta traducción, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Debemos de dar conforme a nuestras posibilidades. Y aquí es donde está un principio. Un principio. Nadie debe dejar de ser un dador a Dios de alguna u otra manera. Pues todos recibimos bendiciones y todos debemos de dar. ¿Cuántos reciben bendiciones diarias? Yo recibo tantas bendiciones igual que tú, que seríamos malagradecidos si no retribuyéramos al Señor todo lo que Él nos da de una u otra manera. Existen muchos prejuicios alrededor del dar, alrededor de nuestra economía. Yo no sé tú, pero quizás algunos piensen que no tienen suficiente para dar. Quizás algunos piensan que, oh, si yo fuera rico, entonces sí podría dar a los pobres. Oh, si yo tuviera más dinero, sería todo un filántropo. Oh, si yo tuviera un poquito más, claro que podía ofrendar y cumplir con mis ofrendas y mis diezmos en la iglesia. Oh, si yo pudiera tener un mejor trabajo. Oh, si yo pudiera tener un mejor salario. Pero con esto que tengo no me es suficiente ni siquiera para poder dar una ofrenda en la iglesia y mucho menos participar de mis diezmos. ¿Cuántos muchas veces tenemos esa mentalidad de que no tenemos suficiente para dar? Que al contrario, está tan apretada la economía, está tan restringida, que cada peso es imprescindible. No le puedes quitar un peso. Y pensamos que participar de este honor y este privilegio, pensamos que es reducir las tortillas que van a llegar a tu mesa. Pensamos que es reducir lo que le va a entrar al refri. Pensamos que es reducir lo que le toca a la renta, lo que le toca a la colegiatura, lo que necesita el carro. Muchos quizás batallamos con eso. Pero sabes, déjame decirte algo. Déjame decirte algo que es bien marcado en la palabra. Todos estamos en la condición de dar, porque todos podemos dar conforme a nuestras posibilidades. No se trata de cantidades, iglesia.
Se trata conforme a lo que el Señor te ha dado. El Señor no se fija en cuántos ceros estás llenando el cheque, no se fija en eso. Él se fija en lo que hay en tu corazón, porque déjame decirte algo, la manera en que manejamos nuestro dinero es un asunto tan espiritual, es tan espiritual como lo es entender y estudiar otras doctrinas, bases de nuestra fe. ¿Sabes por qué? Porque el lugar que yo le doy el dinero a mi vida habla en quién tengo dependencia, ¿cierto? El lugar que yo le doy al dinero en mi vida, la manera en que gasto este recurso, que me hace sentir seguro, que me hace sentir tranquilo, que me hace sentir en paz, puro espejismo, eso refleja dónde está tu corazón. Por eso no puede haber nadie que pueda decir, yo no tengo suficiente. No puede haber. ¿Por qué? Porque todos se nos llama a dar en base a lo que tenemos. ¿Y quién determina si tenemos o no tenemos? ¿Quién determina? Di, yo. Puedes decir a ti mismo, yo. Tú determinas. Entonces, ¿cómo estás evaluando? ¿Cómo te estás administrando o cómo estás llevando esta área de tu vida, iglesia? Te repito, la palabra nos enseña acerca de una mujer en Lucas 21, una mujer que dio 2 blancas, un cuadrante, una medida insignificante de un denario. Y esta mujer entregó estas 2 moneditas que ni ruido hicieron en el ofrendero donde ella depositó la ofrenda, de tal manera que Jesús pudo decir, esta mujer dio más que los fariseos, que prácticamente se exhibían cuando daban la ofrenda. No se trata de cantidades, iglesia, se trata de lo que hay en tu corazón y la disposición de tu corazón para dar conforme a tu posibilidad. Si tú estás evaluando que no hay para sembrar, hay un problema y hay un principio aquí. Hay un principio aquí que yo quiero leerte, pero antes quiero también llevarte al ejemplo de los hermanos en Macedonia. Segunda los Corintios capítulo 8 versos 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cuál era la actitud de los de Macedonia? ¿Cuál era esa actitud? Dice que ellos, aunque no tenían mucho, o sea, la zona no era una zona donde mucha opulencia, muchos ricos, muchos empresarios, muchas personas capitalistas, no eran personas que se presumían de tener mucho, pero más sin embargo, dice Pablo que ellos sembraron más allá de sus fuerzas y que lo hicieron de una manera que ellos consideraban un privilegio el participar de este acto de dar. Es un privilegio, ¿sabías? Tenemos que cambiar el chip, iglesia. Tenemos que cambiar el chip de cómo estamos presentándonos delante de Dios en este tema. Tenemos que cambiar el chip de cómo vemos y administramos nuestro dinero. Lucas 16:10. ¿Sabes por qué? Aquí te va el principio. Lo encontramos en Lucas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces déjame decirte una verdad que quizás no quieres escuchar. Pero si tú no eres fiel con lo poco, no serás fiel con lo mucho. ¿Sí?
Si tú no eres fiel en eso poco que el Señor te está dando para que administres, probablemente el Señor no te suelte más, porque te puedes perder. ¿Estás conmigo? Eso es un principio que yo veo en la palabra. Papás, usted le da 50 pesos a su hijo, y en cuanto le da esos 50 pesos se va y se los gasta ¿en qué? ¿Se los gasta en unas verduras y frutas? ¿Se los va y compra la despensa y la leche que a usted le hace falta? ¿En qué se los gasta? Chucherías. Y ahí ponle las chucherías que tú quieras. Viene con usted y le dice: papá, ¿me das otros 50 pesos? Y usted en fe se los vuelve a dar. ¿Qué crees que hace? Se va y se compra otra vez. ¿Qué se compra? Viene una tercera vez y le vuelve a pedir. ¿Usted se los va a dar? A ver, usted como padre, sensatamente le empieza a decir: mira, mi hijo, venga para acá. Y le asienta ahí en su regazo con todo el amor y la paciencia del mundo, porque aquí en Comunidad Cristiana hay papás bien amorosos. Y le empieza a exhortar y le dice: mira, hijo, el dinero se tiene que administrar de esta forma. No es para que lo gastes en tus deleites, en tu paleta payaso. No podemos decir marcas, ¿verdad? Editas esa parte. No puedes hacer eso. ¿Usted cree que Dios nos enseñe lo mismo a nosotros? El principio es, iglesia, si usted no es fiel en lo poco, no crea que vendrá lo mucho, porque seguramente tampoco lo será. ¿Sí? Mateo 25:23 dice: su señor le dijo, hablando acerca de un siervo: bien, buen siervo y fiel, porque sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Estamos siendo evaluados. Estamos siendo evaluados diariamente y no te habías dado cuenta. Cada quincena eres sometido a prueba. Cada semana eres sometido a prueba, y Dios revela, y Dios ve, y Dios muestra lo que hay en tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo que el Señor te llama a que seas fiel con eso poco? Y que administremos de una forma correcta, y que la mejor manera de entender esto es entregándole lo que a Él le pertenece. Dice Primera de Crónicas que en realidad, cuando el pueblo se preparó para edificar el templo, la oración de Salomón fue: Señor, pues de lo que nos has dado te estamos dando. ¿Cuál es el chiste? Todo es tuyo, y simplemente todo esto es obra de tus manos, y sí, de lo tuyo te damos. Esa es la frase: de lo tuyo te damos. ¿Hemos entendido esto, hermanos? ¿Hemos entendido esto en nuestras vidas? Que todo lo que le entregamos al Señor es de Él. En realidad no hay mérito en nosotros si quisiéramos verlo de esa forma. Estamos dando lo que el Señor nos da. Así de sencillo. Pero esta es la mecánica del cielo. Mientras más damos, más recibimos. Mientras más le abre usted la llave, más agua fluye por ahí. Mientras más le creo al Señor y más dependo de Él, más dejamos que la obra y el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. ¿Se recuerda usted a esa mujer con el profeta Elías? A mí me llama mucho la atención esta historia. ¿Sabes por qué? Porque llega el profeta Elías a esta ciudad de Sarepta y la encuentra en la puerta una mujer que había salido a recoger leña. Y Elías le pide agua de beber, va y se la trae, y después le dice: dame de comer. Y la mujer, en una manera de tristeza, en una manera de: esta es mi realidad, Elías. Mira, ¿sabes qué, Elías? Déjame decirte que pues yo he venido a recoger leña, porque mira, esta poca masa que tengo la voy a cocer y la voy a preparar para que mi hijo y yo después de esto muramos. Así te la pongo. Así lo dice la palabra. Entonces Elías le dice: mujer, está bien, ve a hacer eso que tú has dicho, pero prepara primero para mí. Entonces yo digo, esta mujer cuando iba caminando a casa,
Es la última porción que tengo. ¿Cómo la voy a entregar al profeta? Es alguien bien respetado, es alguien que yo quiero, pero depende mi vida de ello. ¿Sí te estás poniendo en el lugar de ella? ¿Sí? Y yo digo que el Señor probó su corazón, y más sin embargo ella obedeció. Y dice que se pasó la hambruna porque también era un tiempo de crisis, un tiempo de austeridad, y nunca le faltó harina en su mesa. Nunca le faltó harina en su mesa, iglesia. Así es como obra Dios. Cuando nosotros le entregamos y le creemos y le damos conforme a nuestras posibilidades, el Señor siempre suple, porque el que nos provee no es tu trabajo. El que te provee no es tu negocio, no es la temporada, no es la racha buena que estás teniendo. ¿Quién te provee, iglesia? Dios nos provee. No es porque eres un buen vendedor, no es porque eres bueno con tu puesto y te ascendieron. No es eso lo que te mantiene y te sostiene. Nos sostiene el creador del universo, y nuestra dependencia viene de Él. Sí, utilice sus medios, pero nuestra dependencia viene y proviene de Él. Cambiemos el chip. Cambiemos el chip. No depende de nosotros. El Señor, imagínate, el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos. El Señor provee y suple a los pájaros, a los animales, provee todo, con mucha más razón a ti y a mí que somos sus hijos. Pero nosotros deseamos que el Señor provea de cierta forma, ¿verdad? Deseamos que provea ciertos deseos, ciertos lujos, deseamos que provea, pero la Biblia está hablando en un contexto de sustento diario. Por favor, no te me confundas. ¿Usted se ha quedado sin comer? No. Bueno, agradezca al Señor. ¿Que no tiene internet? ¿Se va a morir por falta de internet? Yo me pregunto, ¿qué hacía la gente hace 20 años o 40 años que no había estas cosas? Te lo voy a poner más radical. Sin luz. Yo sé que sí ocupamos la luz, pero digo, ¿por qué nos desesperamos tanto por ciertas cosas que no son tan elementales a los ojos de Dios? El Señor cuida de usted. Cuidó de los israelitas por 40 años, de tal manera que su calzado y su vestido no se desgastó. Imagínense que no pueda cuidar de nosotros. Pero es que yo no me puedo poner esa ropa de segunda. Discúlpame, hermanito, estaba hablando con la persona equivocada. El Señor te está proveyendo y somos agradecidos. Somos agradecidos. Bueno, avanzando, ya me encerré aquí. Ok, punto número 3. Dar es mejor que recibir. Hechos 20:35. Pablo dijo: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que ¿qué cosa? Que recibir. ¿Sí? Ahora, esto va a sonar curioso a tus oídos, pero esto es verdad. Se han hecho estudios científicos para poder monitorear una región del cerebro importante que estimula, o donde están ciertos genes que se estimulan cuando alguien da algo, cuando alguien ayuda a otro, cuando alguien siembra en otro. Han hecho este tipo de estudios. Permíteme explicártelo de esta forma. Tenían dos grupos de personas. El grupo A, al cual se le dio cierta cantidad de dinero, y se les dijo que ellos gastaran este dinero, una cantidad considerable, y que lo gastaran en lo que ellos quisieran. Y monitorearon las reacciones en su cerebro. Y después agarraron un grupo B de personas y les dijeron: te vamos a dar la misma cantidad que a las personas del grupo A, pero ustedes no van a gastar su dinero en ustedes mismos, ustedes lo van a gastar en los demás. Así que piensen en qué van a gastar su dinero. Monitorearon
su actividad cerebral. ¿Y qué creen? Estas personas demostraron que se activaron ciertas partes de su cerebro de tal manera que estas personas les ayudó significativamente en su salud. O sea, biológicamente, iglesia, lo que te quiero decir es que somos capacitados para dar. Muchas de estas personas, no escuché ningún amén. Muchas personas que dieron, dijeron, wow, sentí algo que nunca antes había sentido. Se baja el estrés, hay un gozo interno. Miren, y son personas que no tienen el temor de Dios. Imagínate lo que esto sucede o lo que esto provoca cuando tú y yo somos entendidos en la palabra y que somos llamados a dar. Debe de haber esa obra del Espíritu Santo que te dice, bien hecho, esclavo fiel, bien hecho, esclavo, bien hecho, siervo mío, bien hecho, lo estás haciendo bien. Y tú estás caminando ahí en obediencia, diciéndole al Señor, sí, Señor, es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Proverbios 11, 24 y 25 dice lo siguiente: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Cuando tú das, cuando tú eres generoso, eres prosperado. Cuando tú limitas la provisión, cuando tú limitas el dar, eres llevado ¿a qué? Dice la palabra, a pobreza. Así es que, iglesia, debemos de dar lo mejor de nosotros, porque es mejor dar que recibir. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Has invitado a alguien a comer a un buen lugar? ¿Cómo puedes promover la generosidad? ¿O cómo podemos promover la generosidad en medio nuestro? ¿Eres hospitalario? ¿Estás invitando a personas a tu casa? O no a tu casa, a un buen lugar. ¿Estás regalando un buen regalo en cumpleaños? ¿Estás dando cosas que son significativas para ti? ¿Quieres probar tu generosidad? Regala tu playera favorita. A ver, jóvenes, regalen su celular. A ver. ¿Verdad? No, pues si me costó como 30,000 pesos, ¿cómo? Ahorré todo un año. ¿Qué puedes regalar que pruebe tu generosidad? ¿Qué puedes ahorrar? Miren, soy un testimonio real de que el Señor bendice y el Señor da, en verdad. He visto milagros de provisión en mi vida. No me lo contaron, lo he visto. Y he visto cómo este efecto dominó se hace en medio de aquellos que caminan en obediencia en este principio. Mejor es dar que recibir. Punto número 4. Perspectiva correcta de dar. Perspectiva correcta de dar. Y aquí está otro principio. 2 Corintios 9, 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hablando de inversiones, la mejor inversión de tu vida es el sembrar. ¿Cómo se siembra la tierra? ¿Qué es lo que tiene que hacer un agricultor? Tiene que agarrar semilla que tiene que tirar en la tierra. Pero si él tira poca semilla, ¿será mucho su fruto? No, porque en base a la semilla que él tire, será la cosecha que él tendrá. Espiritualmente hablando, Pablo usa esta analogía. Y si tú crees que el momento de estar tirando la semilla te estás quedando sin recurso, créemelo, vendrá una cosecha. Y este no es el móvil por el cual invertimos, créemelo, jamás debe de ser nuestro móvil. Nosotros damos por gracia, no lo hacemos por conveniencia, pero sí hay este principio: la ley de la siembra y la cosecha. Si tú siembras escasamente, segarás escasamente. Si tú siembras en abundancia, cosecharás en abundancia.
Ese principio es bíblico, iglesia, pero nosotros no somos llevados con ese interés de, bueno, le voy a echar 100 pesos para que me regresen 1000. No, no funciona así. No funciona así. No funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un corazón generoso, que es lo que Dios quiere producir. Usted va a dar los 100, los 50, los 200, los 300, lo que Dios ponga en su corazón, de una manera libre. No esperando decir, bueno, Señor, pues ya he sembrado mucho y no veo la cosecha. Al contrario, me va peor. ¿Qué está pasando con esos principios? A ver, acuérdese, el Señor ve su corazón. Dile a tu vecino, el Señor ve tu corazón, no te hagas. El Señor ve tu corazón. Él sabe cómo está nuestra vida. Y Él quiere prosperar. Él quiere bendecir. Ese no es el fin de Dios. Llenarnos de cosas no es el fin de Dios. El fin de Dios es provocar en ti un corazón generoso como el de Él. Ese es el fin de Dios. Ese es el fin de Dios. Para terminar, en este punto, verso 10 de capítulo 9 de segunda carta a los Corintios, nuestra generosidad aumentará los frutos de justicia y también producirá acción de gracias y glorificará a Dios. Glorificará a Dios. Filipenses 4:17, un texto que estoy seguro que conoces mucho. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Te repito, no damos para recibir, no. Damos creyéndole al Señor en generosidad y Él retribuirá, créelo, a su debido tiempo. Y si no es en esta vida, en la eternidad. Pero el Señor retribuirá al 100 por 1. Son principios que vemos aquí en la palabra. Y por último, punto número 5, dar con un corazón correcto. ¿Cuál fue el punto número 4? Perspectiva correcta al dar. Si usted siembra, no piense que se queda sin nada. Al contrario, está invirtiendo. Y punto número 5, dar con un corazón correcto. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No toque el tamaño de la moneda. No toque, ni ve el color del billete. Dé con liberalidad. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que demos por obligación. Dios no quiere que sembremos en el reino por algo que está impuesto. Tiene que ser algo libre. Aquí nadie revisa. Nadie está detrás de usted. Esto es entre usted y Dios. Es entre usted y Dios. ¿Sabe por qué? Porque el que va a salir beneficiado o va a salir bendecido, mejor dicho, es usted y no los demás. ¿Sí me explico? Así es como funciona. Porque Dios está trabajando en nuestros corazones.